Y después, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a hacer un seguimiento rapidito de lo que fue esta semana en el euro. La verdad que mirándolo desde el higher time frame, no hubo demasiadas complicaciones. Quiero decir, nosotros tenemos dentro de Kairos, yo siempre les digo lo siguiente, esto que tenemos por acá. Vamos a poner un poquito más grande para que se vea mejor. El inducement me da la dirección, ¿ok? Eso tiene que ser una ley para ustedes. ¿Qué significa esto? Que las tomas de liquidez en las altas temporalidades, el 90% de las veces puede llegar alguna vez una excepción a la regla, eh, te dan escenarios claros para poder posicionarte, ¿ok? Te dan escenarios, te dan una dirección clara en el precio, o por lo menos establecen como los target objetivos de higher time frame, de alta temporalidad, y eso te permite tener una idea de hacia dónde puede ir el mercado y en base a eso decidir si vas a ser vendedor o si vas a ser comprador en la sesión que estés operando. Después, una vez que nosotros tenemos la dirección, es muy importante tener un dominio de los conceptos de ciclo diario del precio, conocerlos prácticamente, para poder también tener una proyección propia de qué podemos esperar en cada una de las sesiones. Quiero decir, mirando qué fue lo que sucedió en Asia, podemos plantear una cosa en Londres. Mirando cuáles fueron los movimientos que se dieron en Londres, podemos plantear en base al tipo del ciclo del día un movimiento en Nueva York. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende? Si se entiende, pónganme un 1 en el chat. ¿Ok? Así vamos participando. Un 1. Perfecto. Ahí está. Todos me siguen hasta ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, nosotros tenemos euro-dólar, quiero decir, venimos de movimientos fuertes que tienen que ver con todo lo que está pasando en la economía, no solamente del euro, sino también del dólar, que están trayendo como fuertes impactos. Y lo que nosotros, si bien nosotros venimos haciendo un seguimiento bastante específico todos los días al euro y venimos haciendo seguimiento de los datos macroeconómicos y demás, esta semana fue una semana fácil para operar. ¿Ok? Nosotros tuvimos creo que 2 o 3 sesiones de Nueva York. ¿Ok? Eh, sí, creo que sí. En Londres me conecté todos los días, pero en Nueva York con el equipo creo que fueron 1, 2, si no me equivoco, 3 días. Y lo que pasó fue que en una de las sesiones nos conectamos, hicimos el análisis en el equipo, con el grupo, que fue el día de la noticia, y bueno, ahí el precio se desplomó y fueron entradas espectaculares que las vamos a cubrir ahora. Entonces, desde el higher time frame, quiero decir, teníamos este movimiento. Como objetivo, este bloque. ¿Lo ven? Un bloque diario que tiene imbalance, últimas ventas para compras. ¿Ok? Entonces, lo que estábamos planteando era un retroceso a esos niveles. ¿Ok? Estas últimas 2 semanas lo que nosotros habíamos visto era, si uno presta atención, van a ver que acá tienen una última toma de liquidez antes de que el precio caiga. ¿Ok? Pero lo que estábamos esperando lo estábamos planteando como altos iguales y esperábamos un último sweep, ¿ok? Para poder plantear el retroceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El precio comienza a caer con fuerza. Vamos a bajar H4. ¿Ok? El precio comienza a caer con fuerza. Se empiezan a producir estos desequilibrios y, bueno, ahí entra... esto fue la semana pasada que lo cubrimos, no sé si lo tengo grabado en los recaps, pero sí habíamos cubierto estos días, que fueron días acumulativos, lunes, martes, miércoles, hasta que el precio comenzó a hacer el retroceso, y lo que planteábamos era que el precio siguiera cayendo, ¿ok? En base a los datos económicos que se estaban publicando, y buscábamos los mejores puntos para poder plantear las entradas. Entonces, presten atención a esto, porque este recap tiene algunas perlas que es importante que ustedes eh, las puedan absorber e implementarlas en sus charts. ¿Qué es lo siguiente?
presten atención a este movimiento que tenemos acá. Fíjense, tenemos una sesión de Asia alcista, ¿ok? Una sesión de Asia alcista. El precio hace un movimiento en Londres y a partir de ahí el precio comienza a caer, empieza a construir liquidez interna, ¿ok? Empezamos a tener días acumulativos. Entonces, teniendo en cuenta que aún no habíamos llegado a la zona de demanda, ¿ok? Teniendo en cuenta que todavía no habíamos llegado a la zona de demanda de higher time frame y que estábamos en un retroceso, ¿qué sería lo ideal en estos niveles? ¿Qué buscaríamos en estos niveles? Vender. Buscaríamos una oportunidad de vender, que se alineen las temporalidades y se alineen los ciclos para buscar esta continuación hacia abajo. ¿Ok? Ahora, no sé si algunos conocen, yo entiendo que la mayoría están avanzados con ciertos conceptos, pero tenemos algunos conceptos que tienen que ver con eficiencias, ¿ok? Máximos y mínimos de los rangos. Si hubiéramos planteado un nivel de eficiencia, hubiéramos tenido, lo voy a ir marcando rapidito acá, niveles de eficiencia en los que el precio podría dar una reacción, que era este de acá, ¿ok? Fíjense, último movimiento alcista antes de que el precio caiga, y este de acá también, último movimiento alcista antes de que el precio caiga. Entonces, esa semana lo que hicimos fue reconocer todo este movimiento como liquidez acumulada, ¿ok? Liquidez acumulada y planteamos las entradas en estos niveles de acá, ¿ok? En el mínimo del rango, dentro de un nivel de eficiencia, una noticia que manipule, ¿ok? O al máximo de este punto, ¿ok? Nosotros tuvimos este movimiento en este nivel, ¿ok? Que ahora le vamos a dar un poquito de zoom. A mí me gusta siempre marcarlos así en rojo. Vamos a marcar este también. Este nivel de acá. Estos ya están marcados en rojo, que son los que vamos a ver. Y esto que fue lo que sucedió. Bien. Vamos a bajar un poquito la temporalidad. Vamos a mirar H1. ¿Ok? Y si se fijan, teníamos el nivel de eficiencia, el mínimo del rango de Asia, el máximo del rango de Asia. ¿Ok? Esto era un previo daily high. Fíjense que es un movimiento que toma liquidez, por lo tanto era un punto importante, como para poder plantear algo. ¿Ok? Ese día, si se fijan, teníamos Asia, Londres alcista, llegó el momento de la noticia. Vamos a buscar M15 para ver un poquito más de detalle. ¿Ok? Estamos refiriendo a este movimiento de acá. 5. Esas entradas fueron esto de acá. Ahí está. Bueno, acá estamos en M5. Si no me equivoco, eso era una zona de M3, M2, M1. La tenemos marcada. Creo que, no sé si esto lo cubrimos en el recap anterior o no. Bien, M1. Era una zona de M1. Si ven esa mecha de M3, esta era la única vela que había con imbalance y la zona de M1 estaba refinada ahí. Ustedes pueden ir ahí en su chat y revisarlo. ¿Ok? Entonces, fíjense lo importante que son tener los conceptos frescos a la hora de operar. Si nosotros prestamos atención, van a ver que teníamos la zona relevante, que era este punto de acá, ¿ok? Tenemos, esto es New York Open, ¿ok? A las 9 de la mañana, de acá de Argentina. New York Open, el precio abre, toma la liquidez de ese nivel, ¿ok? Hace el rompimiento de estructura y a partir de ahí podemos posicionarnos. Ahora, el movimiento quiero decir, este bloque, se da, fíjense, justo en el New York Trap. Fíjense, el retroceso a la zona se da dentro del New York Trap, dentro del horario en el que vamos a buscar el trade. Esto es clave para que nosotros podamos tener un momento específico de buscar el trade. Quiero decir, es un juego de paciencia. Nosotros vamos haciendo un seguimiento del gráfico
Cuando llega el momento de la ejecución, buscamos lo que tenga mayores posibilidades. ¿Ok? Entonces, al principio del recap les mencioné lo siguiente. El inducement me da la dirección. Entonces, fíjense, nosotros tenemos este movimiento, ¿ok? Es un movimiento rápido, con volumen, que viene a tomar liquidez, es nuestro inducement. ¿Ok? Y a partir de ahí, si el inducement me da la dirección, yo puedo posicionarme para las ventas. ¿Ok? Después establecemos los targets. Quiero decir, dentro de los ciclos diarios, ¿ok? Si vienen siguiendo el canal, fíjense que hay videos en los que explico la liquidez de las cajitas, que son la liquidez de las sesiones, porque los máximos y mínimos de las sesiones son liquidez importante para el día. Y el precio viene a tomar este mínimo de Londres. ¿Ok? Alguno me puede plantear lo siguiente, el máximo de Asia y el mínimo de Asia son liquidez. ¿Ok? No voy a entrar en detalle de por qué son, pero mucha gente lo da por sentado. ¿Ok? El concepto. Entonces uno dice, bueno, yo hubiera buscado las compras si el precio hubiera tomado estos mínimos, sobre todo con la liquidez que tenemos ahí. ¿Ok? Lo que sucede es que esta es una entrada por divergencia. Ese día lo que hicimos fue revisar DXY. DXY había tomado ese nivel. ¿Ok? Yo el DXY lo uso al revés para poder tener una mejor comparativa con el euro dólar. Entonces yo les menciono, el DXY tomó este mínimo, pero en realidad es un máximo en DXY. ¿Ok? Al tenerlo al revés le llamo el mínimo. Así que no me maten por eso. Entonces, DXY toma el mínimo y ahí tenemos la entrada por divergencia. ¿Ok? Entonces, a partir de estos niveles, podríamos haber buscado el movimiento hacia arriba. ¿Ok? No solamente eso, sino de que teníamos varias confluencias. Dentro de esas confluencias teníamos la divergencia con el DXY. ¿Ok? Teníamos el horario, el timing, porque es London Close. ¿Ok? Si conocen el tema de los indicadores del timing, van a ver que tienen acá esta línea de puntos, ¿ok? Que marca el cierre de Londres. Entonces, a partir de ahí podemos plantear la entrada. Sobre todo teniendo, porque quiero decir, a la hora de buscar el trade, lo ideal es tener la mayor cantidad de confluencias posible. Entonces, las confluencias que teníamos ahí era la divergencia muy clara con el DXY tomando un punto relevante a la izquierda y el horario. Y después en el M1, no vamos a entrar en detalle acá, pero en M1 había posibilidad de poder ejecutar para tomar la compra. ¿Ok? Bien, volvemos a H4 para seguir planteando las entradas. ¿Ok? Acuérdense de lo que les mencionaba, el tema de punto de eficiencia mínimo del rango. ¿Ok? Porque va a pasar más adelante justamente en esta zona. ¿Ok? Entonces, fíjense, tuvimos el inducement, bueno, el siguiente día después de este movimiento, ¿ok? El precio viene acá, genera movimiento alcista, el precio sube, sube, sube. Tenemos los datos económicos de la NFP y demás. El precio sube y fíjense dónde se apoya. ¿Ok? Tenemos un inducement a un máximo diario en este nivel. Perfecto. Inducement mayor. ¿Ok? Mayor. Y tenemos un escenario o sea, yo les he explicado también en los recaps pasados que a la hora de buscar un escenario para operar, tenemos dos tipos de escenarios. Tenemos escenarios donde el precio solamente hace la inducción o tenemos escenarios de inducement más mitigación, que son los escenarios más claros para operar o los que más probabilidades tienen. Entonces acá tenemos la noticia, un escenario de inducement, ¿ok? Más mitigación de la eficiencia que teníamos en este punto. ¿Ok? Algunos me pueden decir, bueno, ¿las eficiencias funcionan, no funcionan? En realidad, para mí las eficiencias son prácticas, entenderlas como eficiencia, pero por lo general siempre coinciden con un bloque de otra temporalidad. ¿Ok? Si se fijan, este POI era un punto de el nivel diario. Entonces, algunos pueden marcarlo como un nivel de eficiencia, otros lo pueden marcar como una zona de imbalance o como un cierre de un imbalance y es exactamente lo mismo.
¿Ok? Bien, entonces ya tenemos el punto de eficiencia, ya lo explicamos, por eso lo vamos a sacar. ¿Ok? Esto también se va, aunque acá teníamos justamente esa confluencia, reacción en el mínimo del rango, eso lo vamos a dejar. ¿Ok? Inducement mayor, zona de mitigación. Y ahora, lo importante es, como les decía, tener las confluencias, porque muchas veces nosotros, la mayoría de los traders Smart Money, eh, piensan que el precio va a venir siempre a mitigar la zona extrema. ¿Ok? Entonces, dentro del bloque diario, refinamos H4 y la zona de H4 es esta. Y fíjense que el precio no llega ahí. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener marcado bien los niveles para poder plantear las entradas. Entonces, vamos al escenario de la NFP, ¿ok? Que fue este día. ¿Ok? El precio hace el movimiento forward de la alza, ¿ok? Y ahí, si no me equivoco, M1, a ver si carga. Bueno, el internet no quiere que hagamos el recap. Dale, William. Se prendió fuego. Lo vamos a intentar abrir desde acá. Eh, Euro. Ahí estamos. Bien. Entonces estamos en el escenario de la NFP, que fue este. ¿Fue este, no? Tal vez. Este movimiento de acá. Vamos a ir al M1. No entiendo qué le pasa a esto. Mirá vos. Santo. Bueno, ahí, si prestan atención, si van a sus charts, en M1 habían confluencias ahí para poder buscar el trade. ¿Ok? Como para poder buscar una confirmación, se da justo en ese punto. En el momento de noticia, fue el mejor punto para posicionarse durante la semana. ¿Ok? Este lo sacamos. Este trade ya lo podemos sacar también. ¿Ok? Y podemos avanzar. Tuvimos, como les decía, todos estos días bajistas. ¿Ok? Fíjense que nosotros en estos niveles ya, por los inducements que teníamos a la izquierda, empezamos a buscar esas compras, ¿ok? En estos niveles, después el precio viene, llega a mitigar el mínimo de ahí abajo y a partir de ahí se va, pero la entrada se produce en Asia, ¿ok? Estos días fueron acumulativos. Entonces, durante esas sesiones lo que yo planteaba al equipo era lo siguiente, ¿ok? Nosotros cuando nos conectemos a la sesión tenemos que tomar la decisión si vamos a ser compradores o vendedores. ¿Ok? Entonces, estando tan cerca de un punto de demanda, lo que entendíamos era que muy probablemente el precio iría a apoyarse a ese nivel. ¿Ok? Teníamos el momento de la noticia. Si la noticia, eh, si la noticia subía, quiero decir, hacía una reacción a la alza, teníamos un punto de eficiencia para poder plantear entradas. Más hacia arriba teníamos este, que era el mínimo del rango. ¿Ok? Fíjense que estamos repitiendo los puntos de entrada del movimiento anterior. Y también el máximo del rango, ¿ok? Para poder plantear una entrada. ¿Ok? En caso de que el precio fuera para arriba. Lo que sucedió fue que nos conectamos a la sesión, vimos este movimiento de Asia, creando liquidez y sucedió un escenario prácticamente de libro. ¿Ok?
que es lo que nos gusta ver. Sucedió acá. Fíjense cómo el precio viene creando esa trendline. Miren esto, tenemos inducement a la izquierda, ¿lo están viendo? Inducement a un punto a la izquierda, esto sería como un medium inducement, ¿ok? Y rompimiento, fíjense, Londres, Frankfurt toman máximos de Asia, tenemos el primer inducement, Londres, ¿ok? Fíjense que tenemos, quiero hacer un poquito más de zoom para que se vea detalle, ¿ok? Porque a veces al buscar la entrada en el lower time frame nos podemos perder. Miren esto, teníamos el máximo de Frankfurt. Si nosotros empezamos a mirar en M1, tenemos rompimientos de estructura, ¿los ven? Este lo vamos a sacar por ahora. Tenemos rompimientos de estructura y tenemos zona con imbalance para mitigar. Entonces, se produce la primer trampa del día, que era este nivel. ¿Ok? Ese nivel de acá. Vamos a sacar. Para poder ejecutar y irnos, por ejemplo, hasta un Asia Midline o hasta el mínimo de Asia. Entonces, se produce la trampa y en Londres, el precio, fíjense, sin romper estos niveles acumulando liquidez, sube, hace el inducement. Ahora, ¿cómo puedo reconocer el inducement? Miren esto. Si prestan atención, la mayoría de los inducements se ven así. Por lo menos los más claros de operar. Fíjense la diferencia entre esto, ¿ok? Entre esto y esto. Se las dejo ahí para que lo estudien. Tenemos inducement en Londres al máximo de Frankfurt, ¿ok? Y a partir de ahí, miren esto. Rompimiento de nuevo hacia abajo, ¿ok? Toda esta liquidez ahora se convierte en un rompimiento de estructura, ¿ok? De libro, con vos. Y entonces, miren esto, cuando el precio comienza a retroceder y deja toda esta liquidez, ¿qué creen que puede llegar a pasar en la sesión de Nueva York cuando viene el New York Open? ¿Ok? Que va a haber mucha gente vendiendo en esos puntos, incluso en la zona extrema. ¿Ok? Este es un escenario de construcción, el precio viene emitido, se apoya en la zona, buscamos las ventas acá. Lo que pasa es que llega ¿dónde? ¿Ok? ¿Dónde? A esos niveles y no estamos teniendo en cuenta de que tenemos un nivel relevante más a la izquierda, un punto de una alta temporalidad. ¿Okay? Entonces, tenemos en New York Open, nosotros nos conectamos justamente antes del New York Trap ese día, y algunos de los traders del equipo habían tomado un stop loss en este punto. Entonces yo les decía, mire, te comiste el inducement, ¿okay? Te comiste este nivel relevante. ¿Por qué? Porque ya el precio empezaba a darte indicios claros para poder posicionarte. Fíjense esto. Teníamos trampa para vendedores, lo saca en stop loss. Trampa para vendedores, saca en stop loss. Son stop loss que perfectamente podríamos tener cualquiera. ¿Ok? Ahora el precio hace el inducement importante. Fíjense, lo vamos a marcar ahí con violeta. Y ahora sí tenemos rompimiento de estructura de este nivel. ¿Ok? Este es un nivel interno. ¿Ok? Un internal boss. Y tenemos puntos con imbalance. Si se fijan, teníamos este nivel con imbalance, ¿ok? Y otro más en la zona extrema. Yo entiendo que ustedes la mayoría de los análisis los hacen de esta manera, ¿no? ¿Ok? Y si prestamos atención, estos puntos de oferta son de M5, si no me equivoco. Sí. Miren esto. Nosotros nos encontramos en ese momento de la noticia. Es que estoy compartiendo solamente la cosa, ¿no? Solamente el Zoom. Déjenme revisar eso. Sí, estoy compartiendo solamente el Brave. Quería compartir en Discord que nosotros eso para que vean cuál fue el análisis de ese día. Eh, ¿Cuántos mensajes en ese Discord, hermano?
A ver, cefaste. Una cuenta. Bueno, no, no lo encuentro. Listo, no lo encuentro. El tema era el siguiente. Eh, ¿Quiénes están por acá? Javier, David. Estaba Pablo. Pablo, ¿estás por acá? ¿Sí, no? Sí, sí, estoy. Ese día lo operamos con vos. Sí, ¿Sí? Ah, ok. Bien, ese día fue, que fue también el momento de la noticia, ¿ok? Nos encontramos con el precio tomando este punto y viniendo hasta este nivel. ¿Ok? Entonces nosotros planteamos lo siguiente. Este era un movimiento, si ven, esa trendline, ¿ok? Y este nivel, que era desde M5, el último que había creado el último alto, no teníamos un rompimiento de estructura de M5 como para poder refinar en M1 las entradas. ¿Ok? Entonces, yo lo que les planteaba a los chicos era lo siguiente. Miren, muchachos, yo estos escenarios los he operado muchas veces. ¿Ok? Los he operado en varias ocasiones. Entonces, lo que yo he visto es que muchas veces nosotros tratamos de ver en la noticia que el precio tome estos niveles de liquidez, mitigue el extremo, pero la mayoría de las veces viene directamente a este punto de M5. ¿Qué quiero decir? Si se fijan, ven esta línea negra que está acá, ¿ok? Ese era un nivel también de eficiencia, ¿ok? Entonces, como les decía, a la hora de buscar el trade, muchas veces lo que tenemos que poner a favor es el mayor número de confluencias, ¿ok? Entonces, teníamos un nivel de eficiencia, ¿por qué? Porque son las últimas compras para venta, ¿lo ven? Últimas compras antes de que el precio rompa. Teníamos nivel de eficiencia y si buscábamos en M5 teníamos un bloque con imbalance. El precio termina llegando a ese nivel, ¿ok? En la vela de la noticia, ¿ok? Si buscábamos en M1, fíjense que todavía no habíamos completado los imbalances de M1. Pero si teníamos construcción de liquidez, toma de esa construcción, rompimiento hacia abajo, entonces la zona era válida. ¿Ok? Deja la vela con rechazo, una vez que deja el envolvente ya es un poco tarde para poder eh, entrar. La única manera que había de entrar era con la entrada por mercado así, colocando tu stop loss en este nivel, o colocándolo por acá, o colocándolo en un modo más safe hasta arriba, pero eran muchos pips, ¿ok? Yo creo que 3 pips para un euro dólar está bien. Y cuando llegó el momento de la noticia, eh, el, el mercado nos dio la razón. Quiero decir, fíjense que acá teníamos el previo daily high, el previo daily low, el mínimo del día anterior, y el mínimo del rango, que es ahora este, ¿ok? Que era este punto de Asia, que funcionan prácticamente como bajos iguales, ¿ok? El precio va hasta eso y empieza y entra en la zona de demanda. También esto es una zona de demanda de H4. Si se acuerdan, esta zona de demanda estaba marcada en diario y el último imbalance de H4 era este. ¿Ok? El precio se termina apoyando en esa zona y en el M1 también les compartí para el equipo una entrada en ese punto. ¿Ok? Hay muchos traders que plantean lo siguiente. Si el precio se desprendió con mucha fuerza, tiene que volver a rebalancearse. ¿Me escucharon alguna vez eso? Sí, ¿no? Tiene que volver a cerrar el imbalance. Y no siempre sucede eso. Tenemos este escenario, también sucede de libro, ¿ok? Escenario donde el precio hace el impulso, se apoya en una zona y a partir de ahí comienza a crear el retroceso y en el primer nivel de oferta continúa bajando. Entonces, así como se tomó esta venta, se podría haber también tomado esta ahí para crear nuevos mínimos, que es lo que termina sucediendo. ¿Ok? Si se fijan en M1, para los que vienen ya siguiendo el canal y el tema de los videos, tenemos confirmaciones en M1 ahí para poder ejecutar, fíjense que está marcada la zona, ¿ok? Para poder ejecutar y tomar ese retroceso.
Tenemos esta en entrada hasta el previo daily low. Fíjense que está marcado hasta el previo daily low solamente. 1.10, 1.5 y esto es 1.4. Porque este stop es un poquito grande, son 6 pips, es mucho. Habría que haber buscado la manera de poder reducir ese stop loss a 3 pips como mínimo. Tengo acá a alguien que no lo quiero liquidar, que está buscando todas entradas en M1, con entradas de un pip, pip y medio. Y bueno, muchas de las entradas se le van justamente por eso, por refinar mucho. Pero bueno, el día que tome las entradas refinadas en los puntos de M1, mamá, nos reiremos. Bien, teníamos ahora, si se fijan, ¿ok? Tenemos Magic Minutes, London Close y a partir de ahí la oportunidad de poder buscar una entrada, ¿ok? A la alza. Después, el precio, cuando se acerca el cierre del día, el precio viene hacia abajo, ¿ok? Tenemos liquidez de Asia. Fíjense que el precio no había roto estructura, sino que se venía apoyando en esta zona. ¿Ok? Liquidez de Asia, viene el precio, toma el mínimo del rango. ¿Ok? En el horario en el que buscamos las entradas. ¿Ok? Se podría haber tomado dentro de Londres una entrada acá. ¿Ok? Hubiera salido en break-even. Sí, muy probablemente en break-even porque el precio nunca se acerca al stop. Tu break-even está acá. El precio viene y te saca el break-even y a partir de ahí también puedes plantear una entrada. Entonces el precio viene de nuevo, genera ese movimiento a la alza, te deja un bloque con imbalance y a partir de ahí puedes plantear de nuevo una entrada por mercado, poniendo tu entrada en este punto y tu stop loss por acá o al cierre de alguna de todas estas velas de M1. ¿Ok? Como para poder reducir aún más el stop. ¿Ok? Fíjense, esto que les estoy explicando funciona de esta manera. Nosotros tenemos el imbalance de ahí hasta acá. Eso sería nuestro stop loss. ¿Ok? Entonces mi entrada sería acá y mi stop loss en este nivel. Incluso un poquito más por abajo. Son 2,5 pips. Pero ¿qué es lo que pasa si yo dentro de la zona espero las reacciones de las velas? Fíjense, esta viene mitiga y el precio no se va, sino que viene y crea una nueva vela. Y si yo entro cuando cierra esa vela, es donde cierra esa doji, fíjense que mi stop loss pasa de 2,5 a 1,5 pips. ¿Se dan cuenta? Incluso si lo hago al cierre de la otra, es exactamente el mismo stop loss. Si lo hago al cierre de la otra, esta cierre alcista es en ese nivel. ¿Ok? Ya serían 2, 1,9. Y si lo hago al cierre de la otra, que fue este, a ese nivel, también es un stop loss de 1,5, 1,6. Ahora, esa reducción en el stop loss va a afectar directamente a el riesgo-beneficio que voy a tener. ¿Ok? Fíjense, es un 1 a 5 en el primer movimiento. Y con un 1 a 5, bueno, no sé yo cuáles son sus objetivos en la semana además, un 1 a 5 esperando, supongamos que este fue tu primer trade de la semana, pero si ya está, ¿se entiende? El precio comienza a acumular y demás, vuelve el precio a estos niveles. Entonces, miren lo siguiente, nosotros teníamos oportunidad de entrar ahí. Lo que sucede es que, de nuevo, el precio deja esa última vela con imbalance. ¿Lo ven? Entonces, si yo estoy buscando el trade perfecto en M1, podría haber planteado una segunda entrada en este nivel, en el extremo. Extremo de M1. Son 2 pips. ¿Ok? Extremo de M1 son 2 pips. Pero, de nuevo, el precio no es que viene y se apoya en esta zonita de M1, M2, M3, porque en M3 también es la misma vela, sino que nosotros tenemos que tener en cuenta toda la zona. Fíjense, últimas ventas para compras. Entonces, toda la zona. ¿Se dan cuenta? Entonces el precio viene ahí y a partir de ahí, en el momento de este movimiento, te da la oportunidad de poder ejecutar
con algunas confirmaciones en ese nivel y con test por acá por debajo. ¿Ok? Si miramos confluencias, tenemos, este escenario es un escenario de libro que se llama miniciclo. Miniciclo es Miniciclo es cuando nosotros tenemos una expansión, construcción de liquidez, un inducement que viene rápidamente a mitigar la zona extrema y a partir de ahí el precio se va. ¿Ok? Entonces tenemos este escenario que es un miniciclo, fíjense, expansión, el precio acumula la liquidez, hace el inducement, mitiga y a partir de ahí comienza a construir y se va. ¿Ok? No solamente eso, sino que el nivel también es importante, porque si se fijan, tenemos la línea roja, que es un Open Daily, que es un precio importante para el día. Entonces ya tenemos miniciclo, escenario de inducement más mitigación, y tenemos la confluencia del Open Daily. Entonces, de esa manera, tomamos decisión de ejecutar el trade en base a la mayor cantidad de confluencias posible. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen bien? ¿Está todo bien? Como les decía. Perfecto, listo. Bien. Entonces, ahí teníamos posibilidades de poder plantear esas compras, ¿ok? En este nivel, en este nivel, en este nivel. ¿Compras para ir hacia dónde? Volvamos a H4 para no perder la perspectiva, ¿ok? Acuérdense de que estamos ahora en estos niveles de acá, ¿ok? Compras para ir hacia dónde? Al punto de eficiencia, que teníamos marcado acá, mínimo del rango, máximo del rango. ¿Se entiende? ¿Ok? Eran los niveles que podríamos llegar a plantear las compras, movimientos por los cuales el precio podría subir y niveles lógicos de reacción. ¿Ok? Tenemos ahí el mínimo del rango y tenemos este que es un máximo diario. Máximo diario. Superior. Ahí está. Bien, tuvimos todo ese rally alcista, vamos a ir a H1. Estamos en este nivel, ¿ok? Tuvimos todo ese rally alcista, London Close cierra más o menos en estos niveles. Fíjense que muy probablemente algunos que se pierden en el contexto y en las altas temporalidades hubieran buscado ventas en estos niveles, porque fíjense, es un punto que toma liquidez. Si no te das cuenta de que estás en una zona de demanda de alta temporalidad, muy probablemente algunos busquen esa continuación de ventas. ¿Ok? Bueno, esa continuación en ventas y eh, continuación en ventas, pero el escenario ya nos dice que vamos a ir a zona. Ahora, fíjense, teníamos el nivel de eficiencia, lo importante es siempre esperar la reacción, el horario donde llega el precio no es relevante, llega la sesión de Asia, y es importante tener en cuenta qué es lo que sucede en la sesión de Asia. Entonces, fíjense, el máximo diario queda pendiente, ¿ok? El rango de Asia se pone alcista, vamos a mirar M15, esto fue el día de hoy. Entonces, fíjense lo importante de identificar los targets en las altas temporalidades. ¿Ok? Fíjense, nosotros estábamos en estos niveles y una cosa que estábamos discutiendo, creo que era acá en M15, era la definición de este bloque, que era el único que tenía en balance. ¿Ok? Este de acá. Era el último que tenía en balance y el precio se encontraba ya en ese nivel. ¿Ok? Con el POI, esto lo vamos a sacar. Ahora miren esto. Entendiendo que teníamos el alto de Asia pendiente, un alto relevante pendiente a la izquierda y una zona de mitigación, como les decía, ¿cuál es el escenario que podemos plantear? Podemos plantear un escenario de inducement más mitigación. ¿Ok? Inducement más mitigación.
Por lo tanto, si se fijan el precio, no, esto es, si no me equivoco, esto es una zona de H1. Sí, miren eso. Esto es una zona de H1 y empezamos a refinar bajando las temporalidades. Esta es la zona de H1, para que se vea bien. ¿Ok? Algunos pueden decir, pero coincide con el mínimo de Asia. Sí, ¿ok? Pero ya el tipo de escenario del día te está diciendo prácticamente hacia dónde se dirige el precio. Por lo tanto, plantear compras no es descabellado, siempre y cuando tenga las confirmaciones correctas. Entonces, dentro del bloque de H1, zona de M15, perfecto. Y lo que hicimos nosotros fue refinar hasta M5. Miren lo que sucede acá. Dentro de la zona de M5 tenés este nivel, ¿okay? Donde el precio genera las primeras reacciones. ¿Ok? Te podés llevar un stop loss ahí tranquilamente. Y después tenía al extremo esta zona en el medio, ¿ok? A la que el precio no llega. Le faltó literalmente medio pip para llegar. ¿Ok? Y si se fijan de nuevo, es un miniciclo. Es un escenario así. Construcción de liquidez, inducement y hacia arriba. Son escenarios de AMD. Construcción, manipulación, expansión. ¿Ok? Vamos a mirarlo en M1 si se ve clarito. Ahí está. Construcción en el precio. ¿Ok? Inducement. Nos faltó la mitigación de ese puntito que le faltaba nada. Y a partir de ahí la oportunidad de buscar el trade hacia arriba. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra confluencia ven ahí? Aparte de lo que estamos viendo. ¿Ok? Estamos en una zona de demanda de H1. Tenemos un miniciclo. ¿Ok? ¿Qué más? Estamos en el timing, en Londres. A ver. London Open. En realidad es el Open Daily. ¿Ven esta línea roja que está acá? Es el precio de apertura del día. ¿Ok? Eso es relevante. ¿Ok? Porque el London Open es acá arriba. Fíjense que el momento de ejecutar tenemos construcción, el precio se apoya en una zona relevante H1, refinado M15, M5, buscamos en M1 las confirmaciones, tenemos miniciclo y zona del Open Daily. Por lo tanto, este era un nivel como para poder buscar el trade tranquilamente. ¿Ok? Como les decía, de nuevo, poniendo la mayor cantidad de confluencias a nuestro favor. Este trade podría haberse dejado correr mínimo hasta ahí, a la toma del miniciclo. Tenés un 1 a 5 prácticamente. Al máximo de Asia. ¿Ok? Ahí tenés un 1 a 11. Y si no, al inducement en este nivel o a la zona de demanda que teníamos en M15 ahí arriba. ¿Ok? Ahora miren esto, que esto fue la discusión de hoy en la sesión. Fíjense, si nosotros buscamos las zonas de lower time frame, van a ver que teníamos ahí un punto pendiente. Pero este es el último movimiento bajista antes de que el precio suba. Por lo tanto, va a coincidir con un bloque. ¿Ok? Si no me equivoco, es un bloque de M30 o de H1. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. M30. Es este el que tiene el imbalance. Perdón, es este. Esto que ya lo vimos, vamos a borrar. Para que no entrar en confusiones. La zona que estamos viendo es este nivel. ¿Ok? Fíjense, última vela de M15, parece arriba, y el precio llega ahí justamente a las 9, que es
apertura de Nueva York. Nosotros estábamos mirando este trade en M1, ¿ok? Trade en M1 y no, prácticamente no lo tomamos. Teníamos algunas confluencias, pero bueno, esperábamos que bajara un poco más el precio y estábamos muy cerquita ya de New York Trap, ¿ok? Lo que nosotros planteamos fue lo siguiente. Esta era, si el precio se está apoyando en una zona de alta temporalidad y teníamos el miniciclo, de nuevo, impulso, construcción de liquidez, inducement hacia abajo, mitigación, a partir de ahí hacia arriba, ¿ok? Y a partir de ahí hacia arriba teníamos un escenario como para poder plantear una entrada ahí, que fue la única entrada en compras que hubo. Y los objetivos eran, en el máximo de la construcción había una zona acá con imbalance, pero también era un punto que el precio podía llegar a inducir, ¿ok? Y este también, un nivel que el precio podía llegar a inducir. Vamos a ver si esto se recuperó ya. Sí. Y si miramos DXY, 15. Este es DXY, M15. Lo damos vuelta así. Ahí está. Entonces teníamos marcados esos niveles. Si se fijan, DXY se apoyó también en una zona relevante, zona de M15, como para poder ejecutar ese primer trade, pero es todo liquidez pendiente del día. Mínimo de Londres, un mínimo estructural que crea el último alto, ¿ok? El precio se encontraba más o menos por acá, y habíamos planteado en M5 algunos niveles como para poder buscar confirmación, ¿ok? Dentro del New York Trap. En M1, acá. Algunos niveles como para poder buscar la entrada, ¿ok? Siempre planteando divergencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros necesitamos que el precio se encuentre mitigando este nivel o este nivel y que euro haya tomado el máximo. ¿Se entiende? Para poder tener la divergencia. O al revés, ¿ok? DXY tomando directamente el máximo y euro encontrándose en uno de estos niveles de oferta para poder tener la divergencia y poder buscar la entrada. ¿Ok? Al final lo que termina dando es que DXY viene derecho a tomar en la zona máxima, quiero decir, dentro de la zona extrema, y dice que nunca da confirmación hasta que toma la zona y a partir de ahí genera los primeros rechazos y fíjense la confirmación que hay ahí para poder ejecutar. Bueno, esto está al revés, porque es DXY, entonces sería compra, ¿sí? Para poder ejecutar, buscar, obviamente que esto es DXY, no vamos a buscar una entrada en DXY, sino que vamos a buscar esta confirmación dentro del euro. ¿Ok? Y si se fijan, euro hace lo mismo, también toma el máximo, empieza a generar el rechazo y te da la oportunidad de poder ejecutar ahí, en esos niveles. ¿Ok? ¿Hasta dónde? A tomar el mínimo este, y a tomar el mínimo de Londres, y a tomar el mínimo de Asia, que eran los mínimos pendientes del día. Mínimo de New York Open, que era lo que nosotros estábamos planteando, mínimo de Londres, mínimo de Asia. ¿Ok? Después, en M1, en base a confirmaciones en el TDI, o confirmaciones por divergencia, o confirmaciones por patrones de entrada, se podrían haber ejecutado más trades de ventas, ¿ok? Pero bueno, no vamos a entrar tanto en detalle en eso, ¿ok? Mínimo, a crear un nuevo mínimo acá. Eh, Se podrían haber tomado. Yo creo que el mejor trade que al final no se termina dando es es esta construcción de liquidez, liquidez superior. Teníamos este bloque en M1 con imbalance. Este era un trade que hubiera tomado, pero bueno, no se termina dando. Así, de nuevo, a crear este mínimo o a ir por el mínimo de Londres o el mínimo de Asia. ¿Ok? Tuvimos todo el día bajista. ¿Por qué tenemos toda esta compresión del precio? Porque era viernes, ¿ok? Y no íbamos a tener una gran expansión tampoco.
¿ok? Sino simplemente una corrección de todo el escenario del ciclo. Fíjense, el precio. Fíjense cómo es que funcionan los ciclos. Si ustedes prestan atención, van a ver, el día abre en este punto y cierra en este punto. ¿Se dan cuenta? Así que bueno, ahí estamos. Ese es un poquito el repaso de toda la semana. Vamos a poner esto de nuevo H4 diario. Brutal. Eh, ¿Ok? Para poder entender qué es lo que podemos esperar, ¿ok? En esta semana, ya que tenemos reacciones en esta zona de imbalance, muy probablemente tengamos, eh, podemos ir a por esta liquidez que está acá. La semana que viene podemos ir a por esta liquidez que está acá y a por esta, ¿ok? ¿Por qué? Si se fijan, este es el punto que crea el último alto estructural. Y por debajo de ese nivel tenemos puntos de alta temporalidad para poder buscar entradas, que quedaron pendientes, ¿no? Yo creo que vamos a tener este movimiento, todo un desplazamiento bajista, obviamente que no va a ser derecho hacia abajo, sino que vamos a tener distintos escenarios de acumulación por el precio, pero podemos tener justamente eh, durante las próximas semanas esa caída en el euro que tiene que ver con lo fundamental, ¿ok? O quizás tengamos una semana alcista para llegar a un punto más óptimo de retroceso, pero a fin y al cabo vamos a tener una caída en el euro. No va a ser una caída estrepitosa, porque la economía dentro de lo que es la Unión Europea está bastante estable, pero sí vamos a tener una recuperación en el dólar post elecciones, ¿ok? Nosotros estuvimos haciendo un seguimiento de qué es lo que pasaba con la moneda del dólar después de las elecciones, pero sobre todo si llega a ganar Trump, y era un fortalecimiento de la moneda. Por lo tanto, si tenemos una recuperación del DXY, una recuperación del dólar, podemos tener una caída en el euro. ¿Ok? Así que bueno, nada, eso es un poco para poder eh, empaparlos de los conceptos macro. Fíjense que tenemos bastante todavía para caer. Así que lunes, martes, miércoles podemos llegar a plantear eso. ¿Ok? ¿Qué les pareció? ¿Bien? ¿Les gustó? Excelente, brutal, buenísimo. Así que bueno, ese es un poco el repaso de no solamente de esta semana, sino los movimientos de la semana pasada. Espero que, nada, que les haya servido, que puedan sacar detalles de valor. Yo entiendo que muchos de estos conceptos quizás puedan ser un poco avanzados y que seguramente tengan algunas dudas. Pero bueno, a medida que vayan repitiéndolo, que vayan repitiendo los videos y que vayan viendo el contenido que hay en el canal, eh, puedan sacarle mucho provecho. Así que bueno, nada, esto. Para los que son de la comunidad, seguramente lo vayamos a subir y lo voy a compartir para que lo puedan ver. Y si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana. ¿Ok? Nos vemos. Abrazo para todos.